noches, hermanos del mundo entero, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora del conocimiento universal, en la hora de la divina doctrina del Cordero de Dios, o la maravillosa escritura telepática, o divina ciencia solar, o divina ciencia celeste, la tercera y última doctrina que envía nuestro Divino Padre Celestial para la más grande revolución y el triunfo, pese a quien le pese, quieran o no quieran, del divino comunismo celestial, con filosofía de niños y con la voluntad de nuestro divino Creador, por siempre y para siempre. Por ello, agradecemos en todo momento a nuestro Padre Eterno, divina bola de fuego depuradora, la sucesión eterna de los números, el número 318 de la Divina Justicia, que nos enseña que la divinidad está en todas partes y en lo más microscópico está en las divinas ideas humanas, está en la misma relatividad de ellas, está en los divinos libres albedríos. Según esto, en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano, está arriba y abajo, está en la materia y en el espíritu, está en la vida y en la muerte, está en el todo sobre el todo, está en lo pensado y en lo impensado, está en lo imaginado y en lo inimaginado. Su divina esencia es divino fuego, y todos tenemos su divina herencia. Todos poseemos temperatura y todos poseemos divina electricidad en nuestros cuerpos físicos. Bienvenidos, hermanos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema tan amplio, tan vasto, tan profundo sobre las medicinas integrativas, alimentación vegetariana y mucho más. Saben, hermanos, desde el momento en que nuestro Divino Padre Eterno nos enseña buscar la verdad como quien busca un tesoro, deberíamos de habernos convertido en los más grandes investigadores sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar, y no perder tiempo pues en vanidades, en lo efímero, en el materialismo, en lo mundano, que no nos conduce a nada. Es pérdida de tiempo, menos lo religioso, ¿no? Ahora, nuestro Divino Padre Eterno, médico de médicos, Señor de señores, pastor de pastores, líder de líderes, nos enseña claramente en uno de los títulos o divinas órdenes. Ya nos imaginamos el desarrollo de este divino rollo telepático, será preciosísimo. Y quiero compartir con ustedes, para iniciar, con esta reflexión que lo hace nuestro Divino Padre Eterno en una de las divinas leyes para la humanidad entera. Y nos dice: entre la espiritualidad de cada uno y la alimentación elegida existía una íntima relación. Hermanos, para poder cada uno de nosotros tener la más correcta y perfecta alimentación, había, hermanos, que, si se quiere, tener la más alta espiritualidad. ¿Y cómo poseer la más alta espiritualidad? Saberse de memoria el divino evangelio de Dios, buscar la verdad como quien busca un tesoro, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. El esfuerzo del estudio de cada uno se toma en cuenta. Por ello, nuestro Divino Padre Eterno, con toda certeza, nos dice: mientras mayor es vuestra sal de vida, mientras mayor es vuestra sal de vida, vuestro conocimiento, vuestro entendimiento, mayor es la divina humildad. Más se aleja el espíritu de las tinieblas, más se aleja el espíritu de las tinieblas. También nos dice, hermanos, el espíritu aplasta toda tiniebla
y ve con los ojos del espíritu lo que otros no pueden ver. Él ya pasó por aquellos que recién estarán pasando esta experiencia. Lectura. Para poder haber logrado la más elevada espiritualidad en la prueba de la vida, la criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. La criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. ¿Cómo podemos tener nuestro cuerpo de carne limpio si el ser humano, hermanos, muchas veces, tanto interiormente como exteriormente, y no todos por cierto, la gran cantidad de seres come elementos envasurantes, azúcares refinados, modificados, transformados por la industria, las que causan mucho daño, todo lo que es la llamada pastelería, en lo cual utilizan mucha harina refinada, blanqueada, altamente nociva. Y también, por ejemplo, en los alimentos envasados, coloreados, sobrecalentados y ionizados transgénicos. Imagínense, pues, hermanos, cómo el ser humano actuará, ya que nos dice el Divino Padre Eterno, para poder haber logrado la más elevada espiritualidad, en la prueba de la vida la criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. Una forma de limpieza es el ayuno, una forma de limpieza son los baños de hipertermia, son las abluciones de Kunei, los chorros de agua, las fricciones, también la arcilla es una forma de purificación. Y, por ejemplo, la alimentación vegetariana en primer lugar, ya que bota toxinas, nuestro cuerpo puede depurar tantos elementos nocivos, que es por el propio metabolismo inadecuado, también por el desarrollo ya de bacterias, virus, hongos, parásitos, ya que todos estos microorganismos van a liberar lisocimas, histaminas, la consecuencia de las alergias, lisocimas, histaminas, interferones, polipéptidos, ácido úrico, creatina y lo va a llenar a nuestros tejidos. Ahí empieza el nivel de acidez celular y también la muerte de nuestras células. Nos dice el médico de médicos, nuestro Padre Eterno, era la única manera de lograr el más elevado puntaje de luz en espiritualidad. Los que comieron cadáveres o carne jamás lograron la espiritualidad, necesaria como para poder volver a entrar al reino de los cielos. Para poder lograr la más elevada espiritualidad, había que ser naturista. Lo dice nuestro Divino Padre Eterno. Para lograr la más elevada espiritualidad, había que ser naturista. Porque lo salido de las leyes de naturaleza, las leyes naturales, es del reino de los cielos. Lo salido de cadáveres no es del reino de Dios, porque en el reino del Divino Padre Jehová no se conoce la muerte. Una espiritualidad era más perfecta y más completa cuando el interesado tomaba en cuenta lo de adentro y lo de afuera, la virtud y la molécula de carne. Para poder entrar al reino de los cielos no hay que tener ni una molécula de carne sucia, ni una molécula de idea generada sucia. Bueno, esto también va a la parte mental, emocional, energética, ¿no? Donde el ser humano, como poníamos en el título del programa del día de hoy, debe tratar de, si se quiere enfocarse, ¿no? Enfocarse en lo que prometió al Divino Padre Eterno. Por ejemplo, no, la criatura frente al divino creador no va a decir, pues voy a tratar con indiferencia a mis hermanos, voy a aislarlos, voy a despreciarlos o los voy a condenar en el planeta Tierra. Divino Padre Eterno, lanzaré la primera piedra. Pues son cosas insensatas, hermanos. Son pensamientos indecentes, irracionales, inconstantes, con dudas y negativas, lógicamente. Si realmente queremos ser felices, porque el espíritu, el ser humano, es un ser infinito con ansias de felicidad,
Pero lamentablemente, con esa energía tan poderosísima que tiene el espíritu, utiliza esa misma energía no para el bien, sino lo orienta para el mal. Y realmente, hermanos, en vez de unificar, divide, separa. Y lógicamente, si tienen mayor espiritualidad, mayor madurez nuestros hermanos, no caen en esto, se mantienen unidos hasta que los seres desequilibrados recapaciten y empiecen a buscar la unidad, la fraternidad, el perdón verdadero. Porque si usted está actuando así es porque está enfermo. No hay equilibrio en su ser, no hay armonía en su espíritu. Entonces, aquel que lleva pensamientos felices, interesantes, bellos, eh, de amor, de bondad, de alegría, de dulzura, de ecuanimidad, de puntualidad, está mostrando su salud. Una salud verdadera, que muy pocos lo tienen. Entonces, hermanos, ya cada uno se va dando cuenta del reflejo de nuestras formas de hablar, de actuar en nuestra salud. Y también en la salud mental, emocional, energética, magnética, ¿no? Por ello, antes de empezar con nuestro tema, quiero compartir siempre las reflexiones dentro de un pensamiento ecológico, dentro de una medicina hasta cierto punto, hermanos, primordial, como una medicina integrativa, porque ya no se habla de alternativa, ya no es una lucha, una confrontación, sino que todo es su tiempo. En estos principios, en estos métodos, en esta investigación y en la experimentación, con la finalidad de alcanzar la eficiencia, una autosuficiencia e independencia por trabajo en equipo, con la agronomía, con la construcción, con las manufacturas biológicas y al final lo que se habla pues de una eugenesia, ¿no? No significa que desprecio a las demás formas de expresión geométrica o física, simplemente de una mejora. Por ejemplo, si nuestros padres fueron alcohólicos, fumadores, y este espíritu rompe esa cadena, empieza a hacer ayunos, empieza a ser vegetariano, empieza a tener disciplina física, mental, está, digamos, avanzando, progresando, rompiendo ese ciclo de, al contrario, ¿no? De mejorar, empeorar. Él rompe eso y empieza a mejorar. Y la generación que viene será mucho más saludable, más racional, más ecuánime. Esto en algo visualizaron Pitágoras, Sócrates y también la sabiduría de Egipto, ¿no? ¿Por qué no? Cuando, por ejemplo, dentro de Europa, especialmente vemos como en los diferentes estudios de medicina integrativa, será la que busque el pensamiento recto, definitivamente, que nos lleve a la verdad, el conocimiento correcto. La verdad es la luz que alumbra las tinieblas de nuestra ignorancia. Será estas instituciones de salud que señalen y hagan el cambio de dirección o viraje que deban seguir otras, digamos, instituciones, universidades, ¿por qué no? Del pensamiento recto, del pensamiento correcto, al conocimiento útil. Entonces, de nuestras ideas correctas, rectas, al conocimiento útil. Esto también lo decía Pitágoras y Sócrates, pero antes de ellos estaba la divinidad. Así, entonces podemos reedificar la verdadera ciencia. Y esto es muy conocido cuando se dice omnia instaurare y la auténtica cultura, ¿no? La auténtica cultura. Lograr imperar en su educando el conocimiento de la calidad de vida que los conducirá a la verdad y ésta
a la libertad. Qué hermoso es comprender los pensamientos en aquellas instituciones biológicas en el cual alberga el pensamiento natural y como la naciente o renaciente ave fénix en América Latina y el mundo. ¿Por qué no? Esto se pone en marcha en diferentes puntos del planeta Tierra. Definitivamente que sí. Congresos, médicos, pero con medicinas integrativas, llevados a cabo con auspicios de diferentes personalidades y también personalidades en el mundo conocedoras de estas ciencias médicas. Por ejemplo, Birchen Werner, el doctor Ralph Bitcher, que realmente nos dan conocimientos maravillosos, perfectamente reconciliables con organismos vivos. El principio de vida del planeta, una nueva salud por las propias energías, una nueva salud por las propias energías, dar preferencia a las fuerzas curativas interiores del hombre, por medio de los alimentos frescos, sanos, naturales, lo que le llamamos la eutrofoterapia. Alimentos normales, terapia, tratamiento a través de alimentos vivos, frescos, sanos. Y las temperaturas fluctuantes. La formación de los verdaderos auténticos galenos, médicos o orientadores de la salud, que es más bonito, que recuerdo cuando se estudia la historia de la medicina en Grecia hace 25 siglos, caduca pues después de Galeno y Paracelso, pero sigue Birchen Werner en Suiza al comienzo del presente siglo, llamándosele por ello médico naturista o integrativo. Saben, hermanos, la geometría griega tiene mucha enseñanza. La geometría griega ha sido ese modelo incorruptible, no solo propuesto a todo conocimiento que propenda a un estado perfecto, sino también a un modelo incomparable de las cualidades más típicas del pensamiento de otro lugar, de otra región, espíritus de otros lugares, una de cuyas formidables creaciones es América. Entonces, vamos a ir comprendiendo esa ciencia que nos ayude. Por ello, debemos reflexionar con esta simplicidad de frases: investigar, estudiar, analizar, inferir, escuchar, discriminar, revisar, y después de todo esto, fruto de formar una idea. ¿De acuerdo? Muchos lanzan una idea, pero no se han dado esa delicadeza de hacer esto. Entonces, si realmente quiero que mis ideas tengan mayor coherencia, mayor equilibrio, pues investigar, estudiar, analizar, escuchar, discernir, discriminar, revisar. Y después de todo, trato de formar una idea con la que puedo tener una opinión. Una idea y así tengo una opinión. Pero si no hago esto, pisoteo todos los cánones de armonía y en vez de ordenarse desordena, en vez de integrar se divide, en vez de unir se divide, se fragmenta, en vez de ver el punto neurálgico se deriva por otro canal. Por ello, hermanos, como una reflexión, que me encanta esta frase: oportez autem non modo se ipsum exhibere
quare apartem faciente secutiam aureum el pacentes el extenso. Por todo esto, conviene que no solo él mismo, el médico, el orientador de la salud, haga todo cuanto debe de hacer, sino que también debe ayudarle al enfermo, los familiares y el medio ambiente. Entonces, el enfermo, los familiares y el medio ambiente. A reflexionar, a pensar, a meditar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero también, conversando con algunos pacientes y en la semana que pasó y hoy día también, ¿cuántos de ellos siempre empezamos a dialogar, a conversar? Y es que la conciencia es la presencia de la divinidad en el hombre. ¿Y esto por qué? Es la función de un orientador, ya que como principio espiritual, más humildad, es muy bonito el título de médico, de doctor, pero es mucho mejor la humildad. Orientadores de la salud. Somos orientadores de la salud. La conciencia, que es la presencia de la divinidad en el hombre. Seguir lo bueno y dejar lo malo. Esto es muy importante. Los cancerosos que no se someten a ningún tratamiento médico viven hasta 4 veces más que aquellos que son tratados. Recuerdo un paciente que muchas veces se enseña más que palabras, de un tumor hipoficiario. Vino a consulta, corregimos sus hábitos de alimentación, no más carnes, no más frituras, no más grasas fritas, no más utilización de aceites corrientes, era reemplazarlo por el aceite de olivo, no más sal común, se eliminan los azúcares, los carbohidratos refinados, que es muy distinto. Lo que usted encuentra, por ejemplo, para un ejemplo en la pastelería, en la panadería, todo eso no sirve. Van haciendo cambios en su modo de vivir, evitan, por ejemplo, los hornos de microondas, las fuentes de ionizaciones, los alimentos transgénicos. Entonces, este paciente trabajaba en el campo, venía, subía al tercer piso, lo atendíamos tranquilamente. Lógico que el tumor hipoficiario había hecho de que baje su visión, pero se valía por sí mismo con toda naturalidad. Venía solo a consulta, a veces sus familiares no lo acompañaban, bueno. Pero ¿qué sucede? 1 año, 2 años, 3 años, tranquilo. A esto es lo que me refiero cuando el doctor Harding Jones de American Cancer Society hablaba. El canceroso que no se somete a ningún tratamiento médico vive hasta 4 veces más que aquellos que son tratados. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este paciente? Una remisión del tumor hipoficiario y otros sectores que también habían sido afectados, hígado, vaso, páncreas, intestino, porque el cuerpo es una unidad, no está separado. Pero bien, ahora comprendemos por qué estos pacientes, por ejemplo con cáncer, que no se someten a este tratamiento están más estables. A los 3 años más o menos aproximado me llaman por teléfono y le habían animado los familiares en su ignorancia y le habían manifestado de que es una operación sencilla y que todo vuelve a la normalidad, extirpamos y ya. Y en muchos casos, en otros pacientes, vemos la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Que son sustancias citotóxicas realmente muy nocivas, muy tóxicas para el hígado. Pero bien, se hizo. Se intervino, nunca más salió. 1 mes y falleció. Para resumirlo. Por ello, con este solo ejemplo, doy veracidad de mis experiencias con las del Dr. Harding Jones del American Cancer Society, que decía: los cancerosos que no se someten a ningún tratamiento médico viven hasta 4 veces más que aquellos que son tratados. Y no les cuento de la cantidad de pacientes que tenemos con estos casos. Un verdadero orientador de la salud
que no tiene libertad de hacer lo que a él le parece, ya ha sido condicionado a llevar a cabo lo que se le ha ordenado. Él es parte de un plan preestablecido desde la Organización Mundial de Salud e intereses, ¿no? Usualmente, por ejemplo, el paciente va acompañado de sus familiares. Siempre les decimos a ellos, les orientamos a ellos. Por ejemplo, utilizando el biomagnetismo médico, las terapias de curaciones a distancia, la telebioenergética, tenemos el shiatsu, tenemos la cromoterapia, que es muy bonita. Hoy día vamos a hablar un poco de esto, la helioterapia, la talasoterapia del mar. También, por ejemplo, la eutrofoterapia, alimentos normales, las terapias Gerson, la homeopatía, que son maravillosos, y tantas otras como la hidroterapia médica, la geoterapia médica, que realmente actúan de una forma maravillosa. Pero ¿qué sucede? Se le ordena biopsias, operaciones, quimioterapia, radioterapia. ¿Sabe él? ¿Será un éxito su tratamiento? No lo sabe. Su investigación y experimentación la hace con conocimientos inútiles y dañinos. Esos conocimientos que tiene, que son sustancias nocivas, le está aplicando, le está dando muerte más de lo que ya tiene el paciente. Está agarrando el rábano por las hojas, ¿no? Entonces, dentro de esta experimentación, investigación, se hace con conocimientos inútiles y dañinos. Puede firmar un papel certificado que sanará al paciente o que el tumor que saque no vuelva a formarse, no lo sabe, pero el paciente debe firmar un cargo o un papel que lo libre de responsabilidades al médico. Lo mismo hará pues el hipocrático. Pero todo lo que dé, si su remedio es la naturaleza viva, no podrá hacerle daño de ninguna manera. ¿No es entonces racional seguir este método? Es lo más adecuado. Por lo tanto, como decíamos, le mandamos a los pacientes que nos traen, y lo podrán hacer también ustedes. Pero, ¿qué sucede en la medicina química? No podrá recomendarle lo mismo a ustedes. Por esto esa frase muy bonita de la antigüedad: es muy racional aquello que mantiene sano al sano. Ojo, es un pensamiento racional, es un conocimiento útil, que aquello que mantiene sano al sano, aplicado al enfermo, lo tiene que mejorar o curar o sanar. El aire puro, la luz solar, el ejercicio, el movimiento, la vida ordenada y constante, la eutrofoterapia, alimentos normales, ¿no? Este sistema o esta forma de ver la salud no está pues dependiente de transnacionales, proveedores, de máquinas, de drogas. No es comercial. Lo primero, por ejemplo, dentro de nosotros está el ser humano, el hermano. Es una medicina humanista, biológica, racional. Solo a veces en la medicina química algunos creen que aquello que mata al sano puede curar al enfermo. Esa es una insensatez. Le sacan placas radiográficas y se desata pues un osteoma en el hueso o tumores o quistes por radiación. Y lo han tomado como si fuera una moda. Y esto no debe ser. Y más aún, en las pacientes gestantes, que también son invasivas muchos elementos, por ejemplo, de la industria, que son las llamadas ecografías, tomografías, todo ello, que no son realmente adecuadas. Lo han tomado como una moda y eso no debe ser. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, dentro de la medicina química, sabe que la mayor parte de caos se trata, por ejemplo, un fracaso, pero no pueden decirlo y no pueden hacer nada. Vayan a casa a morir comiendo de todo,
para quienes lo emplearon y lo dirigen. Es un negocio. Hacer algo sin antes formar un hogar. Se contará con un topo quizás. En la época incaica pues se le daba un terreno para cultivarlo y sustentarse esa pareja, ¿no? Y tenían grandes salas, almacenes de granos, tambos para alimentos, ¿no? Entonces se adquiere la independencia y la autosuficiencia. Entonces hagamos lo contrario. Muchas veces regresar al agro, los jóvenes desean carreras que los alejen del suelo, del campo. Ser agrónomos deberá ser una carrera profesional preferida, porque vamos a la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuántas plantas alimenticias peruanas conocemos? El oyuco, el Uyucus tuberus, de 1 a 2% de proteínas. La papa hace 8000 años que ha sido cultivada. Y esto es solamente un aproximado, ¿no? Hay 200 variedades en 4000, digamos, en Sudamérica, ¿no? El solanum, una especie. La oca, la oxalis tuberosa. Y estos elementos son valiosísimos para la alimentación de un niño. No la pastelería, ni la golosina, ni los azúcares. Estos sí son dañinos, que son los carbohidratos refinados. Pero la mashua, la tropa Eolum tuberosum, es familiar Nasturtium del mastuerzo, que es una planta ornamental, es muy resistente al frío y a la peste y repele a los insectos. Se puede comer crudo, tiene sabor a un ají cocido, deja de tener ese sabor y se hace dulce en el alimento de las más altas montañas. Es tolerante al frío, tiene 20% de proteínas. Es tradicionalmente un antiafrodisíaco, ¿no? Y a los hombres recomiendan a las mujeres cuando refutan comer para ellas. Las ratas, por ejemplo, macho alimentadas con mashua, no declinan su fertilidad, pero demostraron caída de testosterona. La arracacha, que por ejemplo que muy pocos conocen, la Racacia santoriza, son familiares de la zanahoria, el apio, y tiene las mismas cualidades de ellos, ricas en fuentes en vitamina A y deliciosos en su sabor. ¿Cómo no recomendar a los pacientes, por ejemplo, las ñuñas, que es muy común, ¿verdad? Los frijolitos de la nutrición de los incas y de sus antepasados. El Phaseolus vulgaris, que contienen 22% de proteína. Es como un frijolito, como un poroto, la ñuña. La quinoa. El Chenopodium quinoa se considera pues sagrada crisilla, mama o grano de madre. Cada año el emperador inca con su espada de oro plantaba la primera semilla. Es la mayor fuente de proteínas de alta calidad, frecuentemente reemplazada por los carnívoros con la carne en la dieta, ¿no? Contiene lo mejor de aminoácidos balanceados que las proteínas en su mayor parte de los cereales. En los antiguos tiempos, por ejemplo, se ayudaba a sostener a los magníficos cuerpos de los ejércitos de los incas, que marchaban a través del imperio en nuevas conquistas. Se puede preparar con el arroz integral y para sopesar o espesar las sopas. Sacar su cáscara moliendo o hirviendo y con ello remover las saponinas, que le dan un gustito amargo nada más. Pero es un grano del futuro. Y recuerdo también que el principio activo del amar está mayor concentrado en la proteína. Cuando se va quitando más el amargor, baja su nivel de proteína, ¿no? ¿Y qué no decir de la kiwicha? Por ejemplo, la kiwicha, el Amaranthus caudatus, tiene de 13 a 18% de proteínas. Es una de las más bellas cosechas de la tierra. Hermosos colores, amplias hojas y fallos y flores rojas, doradas. Tolera la peste, al frío y se adapta rápidamente a nuevos ambientes.
es excelente para los niños, a los ancianos, a los inválidos. Se come como mazamorras o se puede comer con miel, ¿no? Son las semillas de mayor valor nutricional. Esto ayudó a alimentar a los incas. Contiene calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo B. La kiwicha. Entonces, problemas de anemia, kiwicha, hierro. Problemas de calcio, fósforo, kiwicha. Problemas de potasio, baja energía, kiwicha. El zinc, protección a nivel prostático y la testosterona. Vitamina E, antiabortivo, ¿no? La vitamina E. El complejo B, ya desde nos ayuda en la limpieza renal y a nivel del sistema nervioso. La cañigua, ¿no? La cañigua que muy pocos conocen. El Chenopodium pallidicautle se ha descrito pues como la ayuda que sostiene a las inmensurables generaciones de los llamados indios en una de las más difíciles regiones para la agricultura, y crece donde no crece el trigo, por ejemplo, y otros cereales por el frío. Aún la quinoa ni la cebada crecen donde crece la cañigua. Crece en menos de 10 grados centígrados, donde todo falta. La cañigua aún posee alimentos maravillosos. Tiene el 16% de proteínas, resiste también a la peste, a la sal, a las heladas, a la sequía, y realmente resiste al frío como sus flores y otras estructuras, hasta temperaturas por debajo de los 3 grados centígrados. La semilla está protegida por una envoltura durísima. Esto también contiene saponina, ¿no? ¿Y qué decir de lo que muchos pacientes me decían, ¿no? Por acá, por la sierra, se consume bastante el yacú. La Polimia xochifolia es un distante, digamos, de la familia del girasol. Tiene un sabor muy, muy agradable, bastante agradable. A la sandía se parece, ¿no? El cuerpo humano no tiene pues una enzima para hidrolizar a la insulina, así que pasa a través del tubo digestivo sin metabolizarlo, por la cual provee pocas calorías. Esto serviría pues de dieta a los diabéticos. El yacú tiene 2% de proteínas y 20% de azúcares. Los azúcares consisten principalmente pues en insulina. Tiene mucho potasio. Su insulina es un polímero de fructosa, pero la unidad terminal es un azúcar glucosa. Así que la insulina contiene pequeñas cantidades de glucosa. El capulí cherry, que también es el Prunus capuli, es una mora común. Las zarzamoras, ¿no? La mora de rocota, el Rubus roseus, el zapallo winter, squash, la curcubita especies. La curcubita tiene vitamina A, vitamina C, hierro, potasio, sodio. Y la peppers, el ají o andrea ají, este utilizan por ejemplo bastante para purificar las plantas de los manzanos, ¿no? Se quema y caen toda la cantidad de insectos para que no dañen, digamos, un árbol frutal. El chocho, el tarwi, que es maravilloso, el Lipinus mutabilis, contiene 40% de proteínas, 40%, y tanto más como la soya contiene 20%. El 20% de maíz, ese de aceite, con maíz, papa, quinoa, forman las bases de la dieta nativa peruana, incaica. Beneficia la tierra en la cual crece, ablanda la tierra dura, pues en una, por ejemplo, leguminosa, recolecta el nitrógeno del aire. Hay 300 diferentes variedades y tienen pues de 20 a 30% de metronina, rico en grasas insaturadas y tiene importantes minerales. ¿Y qué decir del nogal, por ejemplo? El fruto nuez, el Juglans australis, 27 metros de alto, ¿no? 0.66 metros de diámetro. El tamarillo o el tritomate, el tomate de árbol, el Cipomandra betácea. Los nativos de los Andes, ¿no? Tenían muy conocidos por esto. Vitamina C, vitamina A, vitamina B6,
La E y el hierro, que es muy importante. El pepino es uno de los cítricos que tiene bastante vitamina A. Por ejemplo, el cachum, en quechua, en aymara, cachan, pacae, ingae dulce. Y hay tantos otros alimentos que nos pasaríamos todo el programa mencionando a todos ellos y realmente quedaría pequeño y corto. Pero vamos en lo que nos habíamos quedado hablando sobre lo que es la importancia del sol, ¿no? La importancia del sol. Cuando nuestro organismo, por ejemplo, no está demasiado agotado y recibe mediante la alimentación los elementos necesarios, dispone de la capacidad de elegir del sol o el color que necesita. La helioterapia, una antigua medicina popular, está empezando a imponerse lentamente en la vida contemporánea como método moderno para la curación y la buena salud. La curación mediante la acción de los rayos solares, la radiación, por ejemplo, de colores, y esto vamos a hablar, por ejemplo, un poquito más adelante, constituye en uno de los métodos más antiguos de todos, los que se conocen habiéndose iniciado los tiempos más remotos en la era de los primitivos adoradores al sol. Hipócrates conocía los beneficios de la curación mediante la acción de los rayos solares y creó pues la sal, lo que son las salas del sol, son espacios de sol o solariums en los que las personas que intentaban recuperar la salud podían disfrutar de la beneficiosa acción de los rayos solares. Dedicado un poco de tiempo a absorber la estimulación de los rayos del sol y controlados, se puede obtener una fuente prácticamente inacabable de energía radiante. Cuando nos sintamos, por ejemplo, cansados, deberíamos dedicar unos momentos a conceder a nuestros cuerpos la oportunidad de recuperarse, sobre todo después del almuerzo. Deberíamos permanecer tranquilamente sentados al sol, manteniendo el cuerpo y la mente en estado de reposo y absorbiendo la energía juvenil de los rayos del sol. Muy pronto sentiremos cómo la sangre se apresura a llegar a la superficie de la piel, una especie de cosquilleo relajante y una sensación de calor y renovando el vigor en todo el cuerpo. Nos sentiremos descansados y relajados, una sensación maravillosa. Invade nuestro cuerpo, ser, y dentro de nosotros surge una nueva energía y vitalidad. Todo esto será nuestro cuando nos tomemos el tiempo suficiente para dejar que los rayos del sol nos vigoricen con su radiante energía. La luz solar, entonces, hermanos, proporciona uno de los mejores remedios naturales para las personas nerviosas, aquejadas de angustia, preocupaciones, frustraciones, tensiones y estrés. Cuando esa persona disfruta de la luz del sol, sus rayos le proporcionarán lo que, por ejemplo, sus nervios están pidiendo a gritos: descanso y relajamiento. Eso le están pidiendo, ¿no? Cuando permanecemos bajo el calor y la luz del sol, millones y millones de terminaciones nerviosas absorben los mágicos ingredientes de la energía solar, que alimentan así a todo el sistema nervioso de la energía solar. Tomar el sol cuando estamos jugando, por ejemplo, algún deporte, no sé, o dado al paseo por el parque o por el camino campestre, constituye pues al mismo tiempo una gran diversión y una maravillosa forma de relajarse. La luz del sol actúa como tonificante para estimular la circulación y evitar, por ejemplo, hasta las extremidades, una auténtica corriente de cálidas células sanguíneas ricas en oxígeno. El calor
del sol aporta un cosquilleo relajante y una nueva sensación de calor y vigor a nuestros cuerpos. Después del frío del invierno y de todo el tiempo que, por ejemplo, nos habremos pasado encerrados entre cuatro paredes, los rayos ultravioleta del sol ayudan a aumentar el número de glóbulos blancos que proporcionan inmunidad. Y si a esto le sumamos el pensamiento positivo correcto, un equilibrio, una fortaleza de lo que es nuestro médico interno, ¿no? Nos da una inmunidad contra las infecciones y permiten recuperarse pues la salud por métodos naturales, tal como nos cuenta pues el doctor G.H. Eyre Thomas en su libro Organic Soil. Esos diminutos organismos blancos constituyen los batallones de defensa del cuerpo. Este pequeño ejército defensivo atrapa y destruye todos los restos infecciosos y todos los gérmenes nocivos que puedan entrar en el organismo. Ningún germen maligno podrá sobrevivir mucho tiempo en una masa sanguínea vigorosa, fuerte, oxigenada, saludable, ya que los glóbulos blancos tendrán una misión de destruir mediante su digestión, y la luz solar es necesaria para estimular esa producción de un número mucho mayor de estos beneficiosos organismos, tan esenciales para la autodepuración del cuerpo. Entonces vamos realmente entendiendo y comprendiendo mucho mejor estos elementos de vida en la naturaleza. Los rayos del sol cambian según la altitud debido a las variadores de los grados de humedad y pureza de la atmósfera. Deberíamos tomar el sol, por ejemplo, en un entorno limpio, despejado, en una zona seca y libre de polvo y humo, ¿no? En los climas o en las estaciones frías deberíamos tomar el sol. A mediodía, digamos, ¿no? Cuando la acción de los rayos es más intensa en los climas y estaciones cálidas, deberíamos hacerlo a media tarde o incluso antes de anochecer, cuando los rayos del sol tienen una intensidad media. Lógicamente, hermanos, tras varias temporadas de una dieta adecuada y de una forma de vida correcta, se podrá hacer ejercicios y tomar el sol al mismo tiempo. Eso es muy importante, sin que ello represente pues peligro alguno. Pero una vez más deberíamos entender que esto lo estamos dando a conocer por experiencia, no en uno, dos, tres, son cientos y cientos de pacientes que se ven beneficiados con estas orientaciones. Por ello es más bonito orientadores de la salud, ¿no? Más humildad en el campo de la medicina. Escuchar a nuestro organismo de nuestros propios cuerpos. Cuando tomemos el sol debemos hacerlo protegidos de alguna manera la cabeza, de forma que el cráneo puede entonces quede en la sombra. La mayoría de los helioterapeutas damos a conocer, por ejemplo, una exposición gradual al sol para irnos acostumbrando al cuerpo, y poco a poco deberemos empezar a tomar el sol. Un máximo de 10 minutos cada día e ir aumentando gradualmente de ese tiempo según nuestras capacidades individuales. Si se reciben con moderación, los rayos del sol no dañan el suave tejido que se encuentra junto debajo de la piel. Es realmente una campaña de desinformación por interés del comercio de los bloqueadores. Totalmente. Estoy convencido de todo esto, porque la naturaleza no daña. Es el ser humano con tanta toxicidad que se vuelve muy susceptible a esto. El sol hace que determinadas células de la piel produzcan una capa de pigmentación que los protege del exceso del sol. Es decir, el proceso conocido por el nombre de bronceado es una hiperqueratinización. Lentamente la piel se va bronceando, con lo que se podría pues ir aumentando el tiempo de exposición al sol.
No obstante, no deberíamos permitir que la piel se bronceara demasiado, pues en ese caso llegaría pues a constituir o construir una especie de cortina que impediría que los rayos curativos del sol penetren profundamente en nuestro organismo, ¿no? Entonces lograremos evitar fácilmente las quemaduras, los resfriados y el cansancio, respetando las reglas naturales y tomando siempre el sol de forma moderada, como ocurre con todas las cosas buenas. Tan peligroso es tomar demasiado sol como hacerlo de forma escasa. Entonces, las personas que permitan que los rayos directos del sol le den ese bronceado de la piel y lleguen a hacer equilibrio con ello. Pero lógico, también debemos tener cuidado de no quemar la piel y así hacerse ampollas y estará pues comportándose de una manera muy absurda, ¿no? La mejor forma para tomar el sol es por la mañana temprano, antes de las 12. De nuevo, a partir de las 3, 1, 2, 3 es muy fuerte, ¿no? Provoca pues un shock. En todo el cuerpo puede llegar a producirse daños en los órganos digestivos y respiratorios, en el cerebro, en los músculos del corazón. Sin embargo, algunas veces ocurre que el sol es muy fuerte y llevados por un exceso de entusiasmo y de placer al comienzo de la exposición nos olvidamos de tomar precauciones y la piel resulta gravemente quemada. Entonces la aplicación del zumo del trigo, por ejemplo de las plantitas del trigo, se machaca, se pone, son altamente reestructurativas y geniales de cualquier tipo de quemaduras. Es realmente un atenuante del dolor tremendamente y reestructurador de nuestros tejidos. Realmente es maravilloso. Entonces la aplicación del zumo de las plantas del trigo recién extraídos a la quemadura favorece considerablemente el proceso de curación, mientras que las aplicaciones de compresas frías sobre la zona afectada alivian el dolor, ¿no? Durante la noche se puede, por ejemplo, digamos una doble compresa húmeda recién preparada, o todavía mejor un emplasto a base de la clorofila del trigo recién extraído, es simplemente fantástico. Colocamos la compresa alrededor de la quemadura y lo envolvemos con trapos limpios y secos, que realmente son geniales. Cambiemos la compresa una o dos veces a lo largo de la noche. Durante el día y deberíamos de tener cuidado de dejar la piel al descubierto, en contacto con el aire, pero siempre a la sombra, nunca al sol, mientras la quemadura siga doliendo, o durante 1 o 3 días después de la curación evite su exposición a los rayos del sol. Esto está relacionado con el color. El color, por ejemplo, ahora se estudia en ciencias médicas sutiles como, por ejemplo, en la forma de diagnóstico de un paciente, en los colores que él aprecia o no lo tolera. Los 7 colores, por ejemplo, desde el amarillo o el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, el índigo, ¿no? Son 7, los cuales en unión forman pues el color blanco. Entonces todos los colores que conocemos proceden del sol. El color no es sino la modalidad de diferenciación de la luz original del sol, según los diferentes tipos o tasas de vibración, cuando los rayos del sol se descomponen en sus distintas partes, ¿no? Nos encontramos con 7 colores primarios: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Esa gama de colores va evolucionando desde el rojo hasta el violeta, el color más intenso del espectro visible, pasando por todos los intermedios. El blanco no es un color, es una combinación de los 7 colores primarios y simboliza pues el espíritu divino. Espíritu divino, de carácter positivo, al igual que la raíz o planta, incapaz de captar la luz del sol, se queda truncada, marchita,
Sin desarrollar, el individuo despojado de la luz blanca del espíritu cae enfermo y se muestra incapaz de avanzar, de evolucionar. El negro no es tampoco un color, sino la ausencia de color, y denota una simple manifestación negativa. El negro favorece a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. El negro. Y no debería llevarse, realmente no es adecuado. Tanto hombre como mujer deben rehuir las ropas de color negro, como si fuera una peste, ¿no? En cuantos centros de avance espiritual vemos el color que afecta y ejerce el marcado efecto sobre la mentalidad, no solo de la persona que lo lleva, sino también de todos aquellos que las que entran en contacto con esa persona. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, que una mujer que insistía en llevar un jersey de color negro, cada vez que se unía a un grupo, parecía verlo acompañada por una nube deprimente y sombría, ¿no? Cuando los otros comenzaron a contestarle al aspecto tan patético que ofrecía, se le convenció para que renunciara a ponerse aquel vestido, ¿no?, de ese color, y lo sustituyera por otro de un color más alivio, más vivo, alegre, ¿no? El efecto fue realmente electrizante. Casi de inmediato mejoró su estado de ánimo, de salud, como la difusión de la divina revelación, en el cual en el Instituto de la Sala de Cultura se estará realizando un ciclo de conferencias de estos temas. Los esperamos en la mañana, es las exposiciones de los divinos rollos telepáticos desde las 10 hasta las 4, y de la 4 arranca las conferencias sobre medicinas integrativas, la longevidad, sobre uno de los puntos en el cual estuvo el Divino Maestro Cristo aquí en el planeta Tierra, también sobre la unificación de 108 naciones, el tercer mundo, las profecías para Norteamérica y mucho más. Quedan cordialmente invitados, los esperamos y gracias por compartir, por hacer extensivos estos mensajes. Y nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestras familias, en vuestros corazones. Muy buenas noches.